Si esta historia del ángel caído te impacta, dale like ahora mismo y comparte este video para que más personas conozcan la verdad sobre Lucifer y la batalla espiritual que vivimos. Síguenos para más relatos bíblicos profundos que revelan las verdades ocultas de las Escrituras. Tu like y compartir pueden abrir los ojos de alguien a la realidad espiritual. Comencemos con la historia del ser más hermoso que jamás se creó. Antes del principio de los tiempos que conocemos, antes de que la Tierra fuera formada, antes de que el primer rayo de luz iluminara el cosmos, existía un reino de gloria indescriptible. Era el cielo, la morada del Altísimo, un lugar donde la perfección reinaba absoluta, donde millones de ángeles adoraban eternamente al Creador en una sinfonía de alabanza que nunca cesaba. Entre todos estos seres celestiales, había uno que sobresalía por encima de todos los demás. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz o hijo de la mañana. No. Era un ángel común, era el querubín ungido, el protector del trono de Dios, creado con una gloria y esplendor que ningún otro ser angelical poseía. Las Escrituras nos revelan fragmentos de su gloria original. El profeta Ezequiel, bajo inspiración divina, escribió sobre él: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura gicornerinao, topaciu, jaspi, crisólito, berilo y ónice de zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Imagina, si puedes, a este ser magnificente. Su cuerpo mismo era como una joya viviente, reflejando la luz de la gloria de Dios en un espectro infinito de colores. Cada movimiento que hacía producía música celestial, porque había sido creado con instrumentos musicales incorporados en su ser. Era el director de la adoración celestial, el líder de los coros angelicales, el que dirigía la alabanza ante el trono del Todopoderoso. Pero su gloria no terminaba ahí. El profeta continúa: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Lucifer tenía un acceso al trono de Dios que ningún otro ser creado poseía. Se paseaba entre las piedras de fuego, probablemente una referencia a la presencia misma de Dios, que es fuego consumidor. Era perfecto en sabiduría, en belleza, en poder, en todo. Dios no había escatimado nada en su creación. Lucifer era la obra maestra angelical, el pináculo de la creación no humana. Durante eones de tiempo que no podemos comprender, Lucifer cumplió su propósito con perfección. Dirigía la adoración, protegía el trono, reflejaba la gloria de Dios. Los millones de ángeles bajo su liderazgo seguían su ejemplo, y la armonía del cielo era completa. No había discordia, no había conflicto, no había nada excepto perfección, amor y adoración pura. Pero entonces, en algún momento de la eternidad pasada, algo cambió. Algo oscuro y terrible nació en el corazón de Lucifer. El profeta Isaías nos da una ventana a lo que sucedió en el corazón de este querubín. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 5. Declaraciones de John 5, afirmaciones de voluntad propia contra la voluntad de Dios. 5 escalones descendentes hacia la destrucción total. El pecado había nacido, y había nacido en el lugar menos esperado, en el corazón del ser más glorioso que Dios había creado. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudo un ser perfecto, en un ambiente perfecto, ante la presencia del Dios perfecto, concebir el pecado? Es uno de los misterios más profundos de toda la revelación bíblica. Ezequiel nos da una pista en C. Enalteció tu corazón
a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ahí estaba la raíz. Lucifer comenzó a contemplar su propia gloria en lugar de contemplar la gloria de Dios. Empezó a mirarse a sí mismo, a admirar su propia belleza, su propia sabiduría, su propio poder. Y en ese momento fatal, el orgullo nació en su corazón. No el orgullo legítimo de un trabajo bien hecho, sino el orgullo mortífero que dice: yo soy suficiente por mí mismo. Yo merezco más de lo que tengo. Yo debería ser igual a Dios. El proceso fue gradual, pero inexorable. Primero vino el pensamiento: ¿por qué debo adorar? Yo mismo, ¿soy digno de adoración? Luego vino el resentimiento: ¿por qué Dios está en el trono y yo estoy sirviendo? Yo soy casi tan glorioso como Él. Después vino la ambición: yo podría gobernar tan bien como Dios. De hecho, podría hacerlo mejor. Y finalmente vino la rebelión: tomaré lo que me corresponden, subiré en seré como el Altísimo. Lucifer comenzó a sembrar discordia en el cielo. Con su increíble carisma y poder de persuasión, comenzó a susurrar en los oídos de otros ángeles: ¿no ven que merecemos más? ¿No ven que Dios nos está limitando? ¿No quieren ser libres para hacer su propia voluntad? Eran las mismas mentiras que más tarde usaría con Eva en el jardín. Porque el enemigo no tiene nuevos trucos, solo recicla los antiguos. Y asombrosamente, funcionó. Las Escrituras nos dicen que una tercera parte de los ángeles del cielo se unieron a la rebelión de Lucifer. Un tercio de los seres celestiales, millones y millones de ángeles, escogieron seguir a la criatura en lugar del Creador. Escogieron la autonomía sobre la adoración. Escogieron el orgullo sobre la humildad. Y en ese momento, el cielo conoció por primera vez el conflicto. Pero Dios, en su omnisciencia, no fue tomado por sorpresa. Él había previsto esta rebelión desde antes de la fundación del mundo, y aunque hubiera podido prevenirla, eligió no hacerlo, porque había creado a los ángeles con libre albedrío, con la capacidad de elegir. El amor forzado no es amor verdadero. La adoración obligada no es adoración genuina. Así que permitió que la rebelión siguiera su curso, sabiendo exactamente cómo terminaría. La guerra en el cielo fue inevitable. El libro de Apocalipsis nos da un vistazo a esta batalla cósmica. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La descripción es breve pero devastadora. Miguel, el arcángel que permanecía fiel a Dios, lideró las fuerzas celestiales leales. Lucifer, ahora transformado en dragón, símbolo de su corrupción total, lideró las fuerzas rebeldes. La batalla sacudió los cimientos del cielo mismo. Luz contra oscuridad, lealtad contra traición, humildad contra orgullo. Pero el resultado nunca estuvo en duda. A pesar de toda su gloria, a pesar de todo su poder, a pesar de tener un tercio de los ángeles de su lado, Lucifer no podía prevalecer contra el Dios Todopoderoso. La criatura nunca puede vencer al Creador. El ser dependiente nunca puede derrotar al ser autoexistente. Era una batalla perdida desde antes de comenzar. Y entonces cayó. Jesús mismo, siglos después, describiría ese momento a sus discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo en un instante. En un momento más rápido que el pensamiento humano puede captar, Lucifer fue expulsado del cielo. El querubín ungido se convirtió en el enemigo declarado. El portador de luz se transformó en el príncipe de las tinieblas. El director de adoración se convirtió en el padre de la mentira. Su nombre mismo cambió. Ya no era Lucifer, el brillante. Ahora era Satanás, que significa adversario. También era llamado el diablo, que significa acusador o calumniador. En el dragón, la serpiente antigua, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el dios de este siglo, Belcebú, Belial, el maligno,
Cada nombre revelaba un aspecto de su naturaleza caída y corrupta. Junto con él cayeron todos los ángeles que habían elegido seguirlo. Estos se convirtieron en los demonios, los espíritus inmundos, las potestades de las tinieblas. Toda su gloria fue corrompida, transformada en algo oscuro y retorcido. Donde antes había belleza, ahora había fealdad. Donde antes había armonía, ahora había caos. Donde antes había amor, ahora había odio. Pero la tragedia de Lucifer no terminó con su expulsión del cielo. De hecho, apenas comenzaba, porque aunque había perdido su posición en el cielo, aunque había perdido su gloria original, aunque había perdido la batalla cósmica, todavía tenía poder, todavía tenía inteligencia, y todavía ardía con un odio implacable contra Dios. Pero había un problema en Satanás. No podía tocar a Dios directamente. No podía dañar al Todopoderoso. No podía vengarse del que lo había derrotado y expulsado. Entonces, hizo lo que hacen todos los cobardes. Decidió atacar lo que Dios amaba. Y Dios estaba a punto de crear algo nuevo, algo que amaría más que a todos los ángeles juntos, a la humanidad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, a su imagen y semejanza, cuando sopló en ellos aliento de vida, cuando los colocó en el jardín del Edén, y les dio dominio sobre toda la tierra, Satanás observaba con furia creciente. Estos seres de barro, formados del polvo de la tierra, estaban recibiendo un honor que ni siquiera los ángeles habían recibido. Estaban hechos a imagen de Dios. Tenían la capacidad de reproducirse, de crear más seres a imagen divina. Tenían el mundo físico como su reino, y lo que más enfurecía a Satanás, estaban destinados a ocupar los lugares que él y los ángeles caídos habían perdido en el cielo. La Escritura indica que los santos juzgarán a los ángeles, que heredarán un reino eterno, que reinarán con Cristo. La humanidad recibiría lo que Satanás había intentado tomar por la fuerza y había perdido. Así que el enemigo formuló un plan. Si no podía destruir a Dios, destruiría a la humanidad. Si no podía reclamar el trono del cielo, reclamaría la tierra. Si no podía ser como el Altísimo, se aseguraría de que los humanos tampoco pudieran serlo. Y conocía exactamente cuál era su mejor arma, la misma que había usado en el cielo en la mentira, la duda, a la sugerencia de que Dios estaba reteniendo algo bueno. Entró en el jardín del Edén disfrazado como una serpiente, la más astuta de todas las bestias del campo. Se acercó a Eva cuando estaba sola, separada de Adán, y comenzó con una pregunta aparentemente inocente. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Era una tergiversación sutil de lo que Dios realmente había dicho. Dios les había dado libertad para comer de todos los árboles, excepto uno. Satanás lo hizo sonar como si Dios les estuviera prohibiendo todo. Era la primera mentira, pero no sería la última. Eva corrigió el malentendido, explicando que podían comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que si comían de él, morirían. Entonces, Satanás dio el golpe maestro, la mentira directa y descarada: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí estaba, la misma tentación que había caído sobre su propio corazón. Seréis como Dios, a la promesa de autonomía, de independencia, de ser tu propio Dios. Era mentira, por supuesto. Pero el triunfo de Satanás fue de corta duración, porque en el mismo momento en que Dios confrontó a Adán y Eva con su pecado, también pronunció una sentencia contra la serpiente. Y en esa sentencia había una promesa que haría temblar al enemigo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Era la primera profecía mesiánica, el protoevangelio. Vendría un descendiente de la mujer, uno nacido de mujer, pero no de hombre, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Satanás heriría su calcañar, le causaría sufrimiento, pero él le daría un golpe mortal. La batalla estaba declarada, pero el resultado final ya estaba profetizado. Desde ese momento, Satanás dedicó toda su energía a intentar impedir el cumplimiento de esa profecía. Cuando Caín mató a Abel, Satanás probablemente pensó que había destruido la línea mesiánica.
cuando toda la humanidad se corrompió antes del diluvio. Seguramente creyó que Dios tendría que destruir a todos y empezar de nuevo. Cuando los gigantes, los Nephilim, hijos de ángeles caídos y mujeres humanas, corrompieron la genética humana, debe haber pensado que había contaminado la línea de la cual vendría el Mesías. Pero Dios preservó a Noé y su familia. Después del diluvio, la promesa continuó a través de Sem. Luego Abraham, Isaac, Jacob, Judá, siguiendo una línea ininterrumpida hacia el cumplimiento. Y Satanás atacó cada generación. Intentó matar a Isaac antes de que naciera. Intentó destruir a Jacob. Intentó aniquilar a los israelitas en Egipto. Intentó exterminarlos en el desierto. Intentó eliminarlos a través de sus enemigos en Canaán. Cuando finalmente la línea se estableció en David, y Dios prometió que de su descendencia vendría el Rey eterno, Satanás intensificó sus ataques. Atacó a cada rey de Judá, corrompió a la nación, llevó al pueblo al exilio, intentó asimilarlos entre las naciones para que perdieran su identidad. Pero siempre Dios preservó un remanente fiel. Y entonces, en la plenitud de los tiempos, sucedió. Una virgen llamada María concibió por obra del Espíritu Santo. El Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo eterno tomó forma humana. El segundo Adán había llegado para deshacer lo que el primer Adán había arruinado. Satanás entró en pánico. Intentó matar al niño Jesús a través de Herodes, quien ordenó la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén, pero José y María habían huido a Egipto, guiados por un ángel. El plan falló. Durante 30 años, Jesús vivió en relativa oscuridad en Nazaret. Luego vino su bautismo en el Jordán, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, y el Padre declaró desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», e inmediatamente después, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Era inevitable. El segundo Adán tenía que enfrentar al mismo enemigo que había derrotado al primero. Pero esta vez, el resultado sería diferente. Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches. Cuando tuvo hambre, Satanás se le apareció con su primera tentación ansí: «Eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Era la tentación de usar el poder divino para satisfacer necesidades físicas legítimas, pero fuera del tiempo de Dios. Era la tentación de la autonomía. No necesitas esperar en Dios. Puedes suplir tus propias necesidades. Pero Jesús respondió con la Escritura: «En lo escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Primera tentación, primera victoria. Entonces, Satanás lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: «Ansí eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito están: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Era notable en Satanás, estaba citando la Escritura, pero torciéndola, sacándola de contexto. Era la tentación de probar a Dios, de forzar su mano, de espectacularidad sobre obediencia. Jesús respondió: «Han escrito, está también: no tentarás al Señor tu Dios». Segunda tentación, segunda victoria. Finalmente, Satanás mostró su verdadera intención. Llevó a Jesús a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares». Ahí estaba lo que Satanás realmente quería desde el principio: adoración. Quería que el Hijo de Dios se arrodillara ante él. Quería revertir el orden del universo. Quería ser como Dios. Y ofrecía algo que técnicamente podía dar. Porque cuando Adán pecó, había entregado su dominio sobre la tierra a Satanás. El diablo se había convertido en el príncipe de este mundo, pero estaba ofreciendo un atajo, una forma de obtener los reinos sin la cruz, la corona sin el sufrimiento. Jesús respondió con fuerza: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Tercera tentación, tercera victoria. Y Satanás se alejó, derrotado, otra vez. Pero Satanás no se rindió. Durante todo el ministerio de Jesús, el enemigo trabajó
incansablemente. Cegó las mentes de los líderes religiosos para que no reconocieran a su Mesías. Endureció los corazones de las multitudes para que rechazaran su mensaje. Sembró duda en los discípulos y finalmente entró en Judas Iscariote, uno de los 12, para traicionar al Maestro. La noche en que Jesús fue arrestado, Satanás debe haber creído que finalmente había ganado. Cuando vio a Jesús azotado, escupido, coronado con espinas, debe haber saboreado la victoria. Cuando escuchó los clavos atravesando las manos y pies del Hijo de Dios. Cuando vio la cruz levantada. Cuando oyó el grito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Seguramente pensó que había triunfado. Había hecho que el Hijo de Dios fuera maldito, porque maldito es todo el que cuelga en un madero. Había matado al Mesías prometido. Había silenciado la palabra encarnada, la batalla que comenzó en el cielo, que continuó en el Edén, que se libró a través de toda la historia humana, finalmente había terminado. Y él había ganado, pero no entendía el plan de Dios, no comprendía que la cruz no era una derrota, sino una victoria. No sabía que Jesús estaba llevando voluntariamente los pecados del mundo sobre sí mismo, pagando el precio que la humanidad no podía pagar, satisfaciendo la justicia divina, reconciliando a Dios con el hombre. Cuando Jesús murió y su espíritu descendió al Hades, Satanás finalmente comenzó a comprender. El Señor resucitado proclamó victoria sobre los espíritus encarcelados. Tomó las llaves de la muerte y del Hades, y al tercer día resucitó en poder y gloria. La resurrección fue el golpe mortal profetizado en el Edén. La cabeza de la serpiente había sido aplastada. Satanás había herido el calcañar del Mesías en la cruz, pero Cristo le había dado un golpe definitivo en la resurrección. El poder del pecado fue quebrantado, el aguijón de la muerte fue quitado, la victoria sobre el enemigo fue asegurada. Pablo lo explicaría más tarde, despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz y en Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Satanás había sido derrotado decisivamente. Pero Dios, en su sabiduría, no lo destruyó inmediatamente. Le permitió continuar operando en el mundo por un tiempo, por razones que solo Él conoce completamente. Quizás para probar a los creyentes, quizás para demostrar su gracia al vencer el mal con el bien, quizás para manifestar su gloria a través de la victoria de su pueblo sobre el enemigo. Hoy, Satanás continúa como el príncipe de este mundo, pero es un enemigo derrotado. Es como un criminal condenado esperando la ejecución de su sentencia. Sabe que su tiempo es corto. Sabe cómo termina la historia. Ha leído el libro de Apocalipsis y sabe que será arrojado al lago de fuego preparado para él y sus ángeles. Pero mientras tanto, ruge como león, buscando a quien devorar. Se disfraza como ángel de luz, engañando si fuera posible aún a los escogidos. Siembra cizaña entre el trigo, acusa a los hermanos día y noche, ante Dios anciega las mentes de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Tienta a los creyentes a pecar. Establece fortalezas en las mentes humanas. Inspira falsa doctrina. Promueve religiones falsas. Trabaja a través de sistemas mundiales corruptos. Pero su poder es limitado. No puede leer nuestros pensamientos. No puede estar en todos lados a la vez. No puede forzarnos a pecar. No puede tocar a un hijo de Dios sin el permiso divino. Y lo más importante, ya ha sido derrotado. Para cada creyente, la victoria de Cristo sobre Satanás es nuestra victoria. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. En cuando resucitó, resucitamos con Él. Cuando ascendió, nos sentó con Él en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Satanás está bajo nuestros pies porque estamos en Cristo. Por eso se nos dice que resistamos al diablo y huirá de nosotros. Por eso podemos vestirnos con toda la armadura de Dios y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por eso, las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Por eso, somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó. La historia de Lucifer es una advertencia sobre el peligro del orgullo. Muestra cómo incluso el más glorioso de los seres puede caer cuando aparta sus ojos del Creador y los fija en sí mismo. Es una lección sobre la naturaleza engañosa del pecado, como comienza con un pensamiento pequeño, pero crece hasta consumir todo. Pero también es una historia de la soberanía de Dios. Incluso la rebelión de Satanás, incluso el pecado de Adán y Eva, incluso la crucifixión de Cristo, todo fue usado por Dios para cumplir sus propósitos eternos. Lo que el enemigo intentó para mal, Dios lo transformó para bien. La cruz, que debía ser la derrota, se convirtió en victoria. La muerte, que debía ser el fin, se convirtió en el principio de la vida eterna. Y un día, muy pronto, la historia de Satanás llegará a su fin. El Apocalipsis nos muestra el destino final del enemigo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No habrá redención para Satanás. No habrá segunda oportunidad. No habrá misericordia, porque él rechazó definitivamente la bondad de Dios. El ángel de luz se convertirá en el prisionero eterno de las tinieblas que él mismo eligió. Pero para aquellos que están en Cristo, el futuro es glorioso. Reinaremos con él, juzgaremos a los ángeles, heredaremos el reino preparado desde la fundación del mundo, y por toda la eternidad adoraremos al único digno de adoración, no por obligación, sino por amor, no por miedo, sino por gratitud, celebrando la victoria de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La caída de Lucifer nos recuerda que el orgullo precede a la destrucción. Su derrota en la cruz nos asegura que ningún enemigo puede prevalecer contra los propósitos de Dios. Y su destino final nos garantiza que el mal no triunfará, que la justicia prevalecerá y que al final Dios será todo en todos. Esta es la historia de Lucifer, el ángel caído, el enemigo derrotado, el mentiroso desenmascarado, que nos sirva como advertencia para permanecer humildes, como ánimo de que la victoria ya es nuestra en Cristo, y como esperanza de que un día todo enemigo será puesto bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén.